Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a tratar este circuito para obtener la potencia aparente y el factor de potencia, para lo cual necesitamos conocer lo siguiente antes. La potencia aparente y el factor de potencia son dos características importantes dentro de los circuitos de corriente alterna. Sabemos que en el estado senoidal el voltaje se puede representar como una tensión del tiempo, como Vm coseno de omega t, y la corriente como Im coseno de omega t más phi. De tal manera que ya sabemos si la potencia promedio se calcula como P es igual si utilizamos valores eficaces o RMS serían IRMS o I eficaz, BRMS o B eficaz, coseno de teta que representa el ángulo de la tensión menos phi que representa el ángulo de la corriente. El término expresado por IRMS multiplicado a BRMS se le denomina potencia aparente, ya que es la potencia que aparentemente da la fuente, y se mide en voltamperio. El factor de potencia mide la tasa de utilización de la red y se calcula como la potencia promedio dividida entre la potencia aparente, lo cual también se puede calcular como coseno del ángulo teta menos phi. Al ángulo teta menos phi se le llama el ángulo del factor de potencia. Bien, del circuito vamos a empezar. Necesitamos los tres valores básicos: potencia promedio, aparente y factor de potencia. Para esto necesitamos calcular de inicio cuánto valdría la corriente que circula, ya que con la corriente podríamos fácilmente emplear las fórmulas de las potencias. Entonces, la corriente fasorial de este sistema vendría siendo la tensión total, que en este caso son 60, ángulo de 0. Como ya está en BRMS, utilizaré ya valores eficaces. Esto es importante. Si en el circuito no viene marcado BRMS, de inicio debo de considerar que es amplitud pico. Pero como ya viene marcada como BRMS, entonces estoy tratando con fasores de valor eficaz. Por lo tanto, me iré con las fórmulas de potencia, no de valor pico, sino de valor eficaz. Ahora, la impedancia del circuito está dada por la suma de estas dos impedancias. Vendría siendo 2 más 1, sería 3. Y J5 menos J1 vendría siendo más J4. Ahí está. Y ya está. Ohms vendría siendo esto. Bueno, arriba tengo BRMS. La única manera de que pueda yo hacer las operaciones es pasando todo a transformación polar. Entonces, ya sabemos que la transformación polar de 3 y de J4 vendría siendo una amplitud de 5 con un ángulo de 53.13 grados. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Por lo tanto, al momento de calcular mi corriente sería 12 ángulo de menos 53.13 grados. Amplitud, bueno, es ARMS, mejor dicho, amperios eficaces. Ya está. Al tener esta corriente, podemos ya de manera más clara calcular las potencias. Por ejemplo, sabemos que la potencia promedio, es únicamente para resistencias. Por lo tanto, voy a poner, acá tengo la resistencia, voy a ponerle la potencia promedio 1, voy a ponerle potencia, vamos a ponerlo así, potencia de la resistencia de 2 ohms. Sería potencia de la resistencia de 2 ohms, necesito la fórmula de corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. Esto sería únicamente para lo que son potencias promedio para resistencias. Entonces la corriente, aquí está su valor, es 12, por tanto sería 12 al cuadrado por la resistencia, que vale 2 ohms. De esta manera, 12 al cuadrado me da 144, por 2 me da 288 watts. La potencia del otro resistor, que es de 1 ohm, voy a ponerlo así, aplicaría lo mismo. Circula la corriente que circula es en serie, por lo tanto sería otra vez 12 IRMS al cuadrado por la resistencia, que vale únicamente 1 ohm. Y esto me daría 144 watts, es decir, 144 watts caen en esta resistencia, la denominada potencia de 1 ohm. Recuerden que, como estoy calculando potencia promedio y escalentamiento, únicamente la resistencia es la que me ofrece esos datos. No tengo que hacer el cálculo, estaría mal si lo hiciera sobre el elemento de los imaginarios. Estos me absorben otro tipo de potencia. Ahora, si quiero conocer la potencia promedio de la fuente, utilizaría también, vamos a poner aquí para la fuente, sería potencia S, la potencia de la source. Entonces, la fórmula para la potencia con valores eficaces es muy fácil. Es BRMS
por IRMS por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Y lo aplicamos. Sería el BRMS, que vendría siendo 60, por la corriente, que viene siendo 12, por el coseno y la resta de los ángulos. La tensión vale 0 grados, menos el ángulo de la corriente, que vendría siendo menos 53, por lo tanto sería más 53.13 grados. Ahí está. Podemos meter todo eso dentro de la calculadora para que nos dé los datos importantes. El ángulo es 53.13. Recordamos que podemos llegar a valores aproximados, pero vamos a redondearlo para poder tener una mejor claridad. El resultado es 432 watts. La potencia de la fuente sería 432 watts, que debe de ser la potencia que se suministra a todo el circuito. Si yo sumo 288 más 144, con certitud nos va a dar 432. Ya está, de esta manera hemos calculado las potencias. Lo que sigue es calcular el nuevo parámetro llamado potencia aparente. Entonces, para calcular la potencia aparente, en este caso total del circuito, vamos a ponerle aquí ya valores totales. La potencia promedio total ya tenemos que es de 432 watts. Vamos con la potencia aparente total. Entonces vamos a borrar esto. E iniciamos el cálculo de la potencia aparente. Para obtener la potencia aparente, según nuestras fórmulas, se hace lo siguiente. Para valores eficaces es nada más BRMS por IRMS, ya que esta potencia es la que aparentemente la fuente suministra. Entonces la calculamos. BRMS son 60 y IRMS, perdón, son 12. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar 60 por 12, como si fuera la fórmula de potencia para corriente directa. Esto me da 720 y las unidades de la potencia aparente vienen como volt ampere, ya que es un voltio por un amperio el que se está multiplicando. Y listo, colocamos los valores 720 volt ampere. Finalmente nos queda el cálculo del factor de potencia. Voy a ponerlo con otro color, vamos a ponerlo aquí con verde. La fórmula del factor de potencia es la potencia promedio del circuito que se gasta, que se convierte en energía, en este caso los watts, sobre la potencia aparente que idealmente es la potencia instalada hacia todo el circuito. Entonces sería mi potencia, que viene siendo 432, entre 720, que son los valores que tengo ahí. Entonces vamos a hacerlo. Y me da un factor de potencia muy bajo, que es de 0.6. 0.6 de factor de potencia. El factor de potencia es adimensional, es decir, no tiene unidades. A pesar de que tengo watts y voltamperios, las unidades se trabajan como adimensionales, es decir, es simplemente un parámetro, una tasa de rendimiento de la red. ¿Qué tanta energía se está aprovechando de la que se está dando? En este caso, se está aprovechando 432 watts en energía útil, que se transforma en potencia, en calentamiento o en otro tipo de energía, con respecto a los 720 volts amperios que la fuente es capaz de dar al circuito. Por lo tanto, se está desperdiciando una buena cantidad de potencia. Entonces, de esta manera queda ya el circuito diseñado y bueno, ya queda calculado con los parámetros que se nos pide. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.